vengo a relatarles cada libro de la saga Un Mundo Oculto. Comenzamos con el primer libro Un Mundo Oculto, en donde narro mi historia y de cómo los Insperrets con la familia de los Solaris y de Mirna intentan que renuncie a mi parte híbrida y a la profecía del descendiente rectificador, por medio de la vejación y tortura con la máquina maldita con la que extraen recuerdos traen a mi memoria el Dios de pactos y cada una de sus promesas a mi vida y mis ancestros. El segundo libro narra de cómo pertenecía a una organización secreta llamada Los Soldados del Tiempo en mi adolescencia, algo que fue borrado de mi memoria y sacado por medio de las torturas. Ahí conocí este sistema y a mi primer amor. Guerra entre Mundos es el tercer libro, en donde narra la historia de Seyla con su grupo de rebeldes que liberan a un planeta entero. La segunda parte de este libro es Iremaparuf. Un amor prohibido es una bella historia de amor del hijo de Samael o Luzbel con la hija de Tritón, la deidad de todas las aguas antes de la rebelión de Luzbel, donde la mezcla de especies estaba prohibida. La tercera parte se llama Sombra Azul. La quinta guerra contra el querubín protector narra cómo mi ancestro y la descendiente de mi hija en un pasado lejano liberan a la tierra junto con Linor, el rey de los Urma y otras especies de las garras de los hombres de Samael. El legado de la reina Yagua, familia de dragones, narra la historia de mi ancestro la reina vampiro, su gente los acrayanos y su hermano el rey Eric, quien creó a la raza reptiloide y grises en su desesperación al ver a su planeta morir de a poco. Technok, el dios del Navicoin, dios de la tecnología, príncipe de la tierra, de como lo conocí en mi infancia, su sed de venganza y planes para destronar a Luzbel. El conjuro de la principal, un conjuro de amor que me sometieron sin mi consentimiento, para ellas atrapar a quienes yo les gustaba, cómo luché en contra de este trabajo de hechicería y cómo se delataron al ser los mismos que acosaban con la máquina psicotrónica dándome la clave de la violación de decretos ancestrales, el pacto de no tocar a la víctima del conjuro para luchar contra la máquina maldita que se mueve en lo sobrenatural. Linor, el rey de los Urma, narra la historia cómo conocí al príncipe antes de que éste fuera rey. Recuerdos extraído por los Insperrets los que aumentaron mi fe en el dios de pactos. Dan, Denion Sacristiano, vuelve a aparecer mi hermano mayor adoptivo en escena, quien me protegió en la isla de los amos del tiempo. Dan narra su historia de cómo fue creado por la élite y de cómo Dios le llamó a sus caminos. El dios de pactos muestra que cumple su palabra. Román, el rey de los hombres bestias, recuerdo extraído por la máquina maldita. Román narra su historia de cómo conoció a Cristo en su infancia, la forma que fue convertido en un hombre lobo, la ayuda sincera de Dylan, JJ, Víctor, Christopher protegiéndolo de él mismo, sus lazos con Cal el anticristo engendrado en carne, mi antiguo amor y de cómo dejaron la hechicería para servir a Cristo, hombres lobos y vampiros. El dios de pactos vuelve a aparecer, sus promesas son en el sí y en el amén. Eric, la historia de un dios. Otro recuerdo que fue extraído a la fuerza y con dolor de cómo conocí a la realeza acrayana, mis ancestros y amigos enemigos. Eric, es el líder de la hechicería a nivel mundial, es el que gobierna la élite detrás de esta, su historia y de cómo dejó todo con su hijo Cal traicionando a Luzbel cuando menos se lo esperaba. Los hermanos de Cristina, en este libro presento a mis hermanos, su llamado y de cómo ellos descubrieron lo que me ocurría. Armagedón, la séptima guerra contra el querubín protector, todo se revela, las tinieblas con Cal me indemnizan, todo está bien hasta que Samuel, el primo de Cal, entra en escena como el nuevo anticristo, mi lucha con él, la destrucción del imperio de las tinieblas, la muerte de Vigia y mi reinado en Alcione junto con mi esposo e hija. Mis hermanos quedan reinando en un nuevo planeta donde Luzbel no estaría hasta completar los 1000 años de encarcelamiento, comenzando nuevamente su reinado del terror impreso en una nueva saga, La venganza de Samael, la cual te invito a leerla.